Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. En el programa de hoy continuamos la saga de los reyes míticos de España con el tercer programa. En el programa anterior os había hablado de Gerión, Osiris, los hijos de Gerión, los tres Geriones degollados por Horus y la marcha de Horus a Italia dejando España a cargo del rey Hispalo. Por cierta cosa, se tiene que haber Hispalo reinado en España después de los Geriones y Justino afirma que de Hispalo se dijo España, en latín Hispania, trocada solamente una letra. Añaden otros que por su industria y de su apellido se fundó Sevilla, que en latín se decía Hispalis, ciudad que en riquezas, grandeza, concurso de mercaderes, por la comodidad del río Guadalquivir y por la fertilidad de la campiña, no da ventaja a ninguna otra de España. Dicen más, que por discurso de tiempo del nombre de Sevilla o Hispalis se llamó a toda la provincia Hispania. San Isidoro atribuye la fundación de esta ciudad, Sevilla, a Julio César. En el tiempo es a saber que gobernó a España y dice que la llamó Julia Rómula, juntando en su apellido su nombre y el de la ciudad de Roma, y que el nombre de Hispalis se tomó de los palos en que estribaban sus fundamentos que hincaban para levantar sobre ellos las casas por estar asentada esta ciudad en un lugar cenagoso y lleno de pantanos. Hago aquí un apunte, estamos hablando de palafitos sobre ciénagas que se pueden repetir en Centroamérica y lo podéis ver en mi vídeo de Iberia a la Atlántida. Por ventura entonces la ensancharon y adornaron de edificios nuevos y grandes, le dieron otro sí, nombre y privilegios de colonia romana, pues es cierto que Plinio la llama colonia romulense. Mas decir que entonces se fundó la primera vez carece de crédito y no hay ningún argumento ni autor que tal cosa confirmen. Esto nos lo dice Juan de Mariana. Plutarco escribe que venido que hubo el otro Dionisio Baco, Osiris, del que os hablé en el programa anterior, es a saber, hijo de Semele a España, después que sujetó toda la provincia con armas victoriosas, uno de los compañeros que él mismo puso como gobernador de todo, de nombre Pan, fue causa que toda la provincia primeramente se llamara Pania y después España, añadiendo solamente una letra, esto en derivación latina. Pero de estas cosas cada cual podrá libremente juzgar y sentir lo que le pareciere. Lo que algunos dicen, que Hispalo dejó un hijo por nombre Hispano, el cual haya reinado o muerto su padre, no lo recibimos ni tiene probabilidad alguna, es decir, lo desecha. Antes entendemos que a un mismo hombre diversos escritores llaman con ambos nombres, unos Hispalo, otros Hispano, pues el nombre de Hispania y su derivación se atribuye a entrambos y los que ponen el uno ninguna mención hacen del otro, fuera solo de Veroso, del que os hablé en el primer programa y que intentó apropiarse de toda España con el tema de las raíces semíticas. Fuera de solo Veroso, cuyas fábulas poco antes desechamos, no solo como tales, sino también por estar mal forjadas y mal compuestas. Las cosas que hizo este rey, como quier que por la antigüedad del tiempo se ignorasen, nuestros historiadores, para enriquecer y hacer más apacible y deleitosa la flaca historia de este tiempo, a la manera que con las aguas traídas de lejos se suelen fertilizar los campos secos, y porque no hubiese rey a quien luego no atribuyan algún hecho o edificio para más ennoblecerle, dado que no trabase muy bien ni cuadrase lo que decían, escribieron que Hispalo fundó la ciudad de Segovia y un acueducto que hay en ella, maravillosos así por su obra como por su altura. Como quiere que sea, averiguado que el acueducto fue obra del emperador Trajano, a lo menos hecha por aquellos tiempos que él imperó. Trajano, el emperador romano. De más de esto, decir como afirman que en el puerto dicho antiguamente Brigantino y hoy de La Coruña, el mismo Hispalo levantó una torre con un espejo en ella, en que se veían las naves que venían de lejos por la imagen que de ellas se representaba en el tal espejo, y se percibían para el peligro. Procedió sin duda esta invención, como dice Juan de Mariana, de la profunda ignorancia que se tenía así de la lengua latina, como de las historias, pues tomaron por el mismo nombre de espécula
con que significan semejantes torres y atalayas, y el de speculum, que significa espejo. Y es cosa averiguada que los moradores brigantinos edificaron aquella torre a honra de Julio César. El trazador fue Cayo Servio Lupo Lusitano, cuyo nombre aún está en nuestra edad, se ve entallado en las peñas allí cerca por estar vedado por ley, la cual se ve entre las romanas de los digestos, que ninguno escribiese su nombre en obra pública, totalmente prohibido. Y aún Fidias en Atenas fue muerto porque, quebrantada aquella ley, entalló su imagen y la de Pericles en el escudo de Palas, bien que en hábito disfrazado, en lo cual también pudo ser que pretendiesen haber hecho aquel nobilísimo escultor injuria a la religión y ofendido a aquella diosa. Muerto Hispalo, que en qué tiempo no concuerdan los autores, pero muerto que fue Hércules, Horus, desde Italia, donde hasta entonces se detuvo, dejando allí por gobernador a Atlante, de cuya grandeza de ánimo estaba muy satisfecho, y por miedo que en España hubiese algún alboroto, y en ella después que gobernó la República bien y prudentemente y fundó nuevas ciudades, entre las cuales cuentan Julia Líbica y Urgel en las faldas de los montes Pirineos. Barcelona y Tarragona en la España citerior, ya de grande edad pasó de esta vida. Los españoles con grande voluntad le consagraron por Dios a Horus y determinaron se le hiciesen honras divinas. Le dedicaron sacerdotes y templo donde el cuerpo de Horus comenzó a ser honrado con solemnes sacrificios, no solo de los naturales, sino también de las naciones extranjeras que por devoción concurrían, de que recogían grande ganancia los ministros, y el dicho templo se ennoblecía de cada día más. ¿En qué parte de España aquel templo y sepulcro de Hércules haya estado no concuerdan los autores? Y en cosas tan antiguas, más fácil cosa es adivinar por conjeturas que dar sentencia por la una o por la otra parte. Unos dicen que fue en Barcelona, junto a la iglesia mayor, y dicen que se ven rastros de una antigualla y de un soberbio sepulcro de que se habla adelante, y se tiene que Ataulfo, rey godo, que allí está sepultado, y otros sienten que en Cádiz. Mas las personas de mayor autoridad y erudición piensan que estuvo en Tarifa, cerca del estrecho, que es averiguado que aquella superstición se conservó allí por largo tiempo, y que un soberbio templo de Hércules, del que no quedan rastros, se levantó antiguamente en aquella parte de Andalucía. Es decir, muerto Hispalo, venido Horus, también muerto Horus, y los dos dejaron o se murieron sin descendencia, por esta causa Espero, hermano de Atlante, nacido en África, y uno de los compañeros de Horus, fue por el mismo tiempo de su muerte nombrado para que le sucediese en el trono de España. Su gobierno fue tan agradable a los naturales como el de cualquier otro, nos dice Mariana. La fama de sus proezas y el crédito de su virtud le abonan para con la gente de tal suerte, que como lo sienten algunos escritores griegos y latinos, España, del nombre de Espero, desde aquel tiempo se comenzó a llamar Hesperia. Verdad es que otros, y entre ellos Macrobio e Isidoro, pretenden que se tomó este nombre de Hesperia del lucero de la tarde, que en latín se llamaba Espero y se pone en España, y al cual miran los que navegaban a estas partes. Lo cierto es que la buena andanza que tuvo al principio este rey en breve se trocó y se fue todo en flor, porque Atlante, Atlas el griego, hermano de Espero desde Italia, donde Horus le dejó, codicioso de las riquezas y anchura de España y agraviado de que su hermano le hubiese sido antepuesto en el trono de España, acudió sin dilación, y ganadas las voluntades de los soldados, que por la gran fama que corría de su valor y hazañas, puesto que era un auténtico titán, fácilmente se apoderó del reino de España. Espero, desamparado de los suyos, fue forzado a recogerse a Italia, donde los de Toscana, movidos de compasión de su desastre y desmán, en que cayera no por culpa suya, sino por la ambición y deslealtad de su hermano Atlante, primeramente la acogieron y hospedaron muy bien. Después, por la experiencia de su bondad y por la fama que corría de su virtud, le entregaron a su rey Corito, a quien otros también llaman Jano o Júpiter, que era de muy tierna edad, para que fuese su ayo, y como tal lo amaestrase en lo que saber le convenía, que fue una resolución muy acertada y muy agradable para toda aquella provincia.
No les salió vana su esperanza, ni se engañaron en lo que se prometía de su bondad, como lo da a entender el nombre de Italia, mudado a sí mismo desde aquel tiempo a ejemplo de España, en el de Hesperia, que también tiene, que fue prueba bastante de la aprobación de Espero. Llegaron las nuevas de todo esto a España. Atlas, con recelo que si este aplauso no se atajaba al principio cundiría el mal y podría ser que fortificado su hermano y pujante con el favor de la gente, primero lo despojase del reino de Italia, al que había sido mandado, al que arribó escapando, y después le pusiese en condición lo de España. Consultado el negocio con los suyos, acordó de hacer grandes levas de gente y con todo su poder pasar a Italia. Quizás es esta la conquista del Mediterráneo desde el otro lado de las columnas de Hércules que tanto nos hablan los griegos antiguos. Nos dice, llevó de España gran número de soldados, y entre ellos muchos de los principales españoles con voz y muestra de honrarlos y ayudarles de sus fuerzas en aquella jornada. Mas a la verdad pretendía tenerlos consigo como en rehenes y asegurar que en su ausencia no se levantasen algunos movimientos en la tierra con deseo de cosas nuevas y de sacudir de sí el yugo del imperio y señorío extraño. Es decir, Osires entró a librarnos del yugo de los tiranos, del tirano Gerión, Horus entró a librarnos del yugo de los tiranos hijos de Gerión, de los tres, y Atlante se marchó a Italia llevando a todos los buenos soldados, también por lo mismo, para que no hubiera una revuelta y librarnos otra vez del gran tirano. Hízose pues a la vela, pero como se levantasen recios temporales, corrió fortuna, derrotóse toda su armada y en lugar de tomar a Italia, que era lo que pretendía, fue arrebatado y llevado por los vientos a la isla de Sicilia. Eran grandes las riquezas de aquella tierra, como muestran todos los escritos, su fertilidad y hermosura, por lo cual dicen, dejó allí para que poblasen una buena parte de los españoles que llevó consigo. Hecho esto, con lo demás de su ejército, últimamente dio la vuelta y aportó a Italia, donde halló que ya su hermano Espero era fallecido, con lo que fue cosa fácil apoderarse de Corito, rey de Toscaza, y hacerse señor de todo. Corito, Jano, Júpiter. De dos hijas que tenía, la una llamada Electra casó con Corito, cuyos hijos fueron Jasio y Dardano, de quien se tornará a hablar más adelante. La otra no se sabe con quién casase, solo dicen que se llamó Rome y que su padre la heredó en aquella parte de Italia por donde corre el río Tíber, que a la sazón se llamaba Albula, donde también dio asiento a parte de los españoles ya dichos. Añaden además de esto que esta Rome, en el monte Palatino, puso los cimientos de la ínclita ciudad de Roma, la cual de pequeños principios con el tiempo se hizo señora del mundo. Alegan para esto por testigo a Fabio Pictor, autor muy antiguo y muy grave de las cosas romanas, dado que a Rome, fundadora de aquella nobilísima ciudad, otros la hacen nieta de Eneas, hija de Ascanio. Es decir, estamos mezclando todo con otra visión. Otros son de parecer que después de la destrucción de Troya, una mujer nobilísima entre las cautivas, que se decía Rome, venido que hubo con Eneas en Italia, quemó los navíos de su gente que estaban surgidos a la ribera del Tíber y les persuadió que edificasen de nuevo un pueblo que del nombre de aquella cautiva llamaron Roma. No hay duda, sino que por testimonio de graves autores se muestra que Roma estaba fundada muchísimo antes de la historia de Rómulo y es averiguado que antiguamente tuvo aquella ciudad otro nombre, el cual los secretos de la religión y ceremonias no permitían se divulgase entre todos, y aún se sabe que Valerio Sarano, por quebrantar este decreto, pagó a aquel destacado con la vida. Verdad es que no se tiene noticia de aquel nombre, como asimismo es incierto lo que nuestros historiadores afirman que Roma fue fundación de españoles, si bien les concediésemos que la gente de Atlante, por mandato de Rome, su hija, la fundó por este tiempo. Y parece más invención, esto es importante, y hablilla inventada a propósito de dar gusto a los españoles, que cosa examinada con diligencia por la regla de la verdad y antigüedad. Yo estoy determinado de mirar más aína lo que es justo y se ponga por escrito, y lo que va conforme a las leyes de la historia, que lo que haya de agradar a nuestra gente,
pues no es justo que con flores de semejantes mentiras fuera de tiempo y sazón se atavíe y hermosee la narración de esta historia. Ni el lustre y grandeza de las cosas de España tiene necesidad de semejantes arreos e invenciones. Así que desechamos como cosa dudosa, por no decir más adelante, lo que inventaron nuestros historiadores, que Roma fue población de españoles. De la misma manera, no queremos recibir los que nuestras historias modernas cuentan entre los reyes de España, es a saber, Sicoro, Sicano, Siceleo y Luso, pues en las antiguas historias ningún rastro de ellos se halla, ni de sus hechos, ni de sus nombres. Tampoco aprobamos lo que en esta parte añaden, que un hijo de Atlante llamado Morgete, después de la muerte de su padre, reinó en Italia, de cuyo nombre los españoles que siguieron a Atlante y asentaron en Italia, dicen se llamaron Morgetes, que todo esto no estriba en mejor fundamento que lo demás arriba dicho. Yo creería más aína que aquella gente tomó el apellido de Morgete de las ciudades donde moraban en España y de donde la sacaron para llevarla a Italia. Pues consta que en la Bética, hoy Andalucía, hubo dos pueblos llamados Murgis, el uno a la ribera del mar, que hoy se llama Mojácar, y el otro más adentro en la tierra, el cual hoy llaman Murga, el uno y el otro situados no lejos de la ciudad muy nombrada de Murcia, la cual asimismo algunos quieren fuese asiento de los tal Morgetes. De donde se puede entender que en Sicilia procedieron y se fundaron así bien la ciudad de Murgancio, muy nombrada entre los antiguos como los pueblos murgentinos, sea en este mismo tiempo, sea en otro diferente, que tampoco esto no puede averiguar por estribar solamente y apoyarse todo en la semejanza de los nombres que los unos y otros tuvieron. Conjetura, las más veces engañosa, incierta y flaca. Por tanto, amigos, continuando, empezamos Gerión, entrada de Osiris, sucesión de sus hijos los Geriones, entrada de Horus para vengar, Hispalo, dejaron a Espero y a Atlante, Juan de Mariana rechaza que sea Morgete el hijo este del tal Atlante, pero en el siguiente programa seguiremos con Sículo, ¿vale?, que es el hijo de Atlante reconocido por todos, y trataremos de seguir indagando en las demás gentes que vinieron a la España antigua. Sé que es complicado este tema, sé que lo hay que coger con pinzas, pero si comparamos los escritos de la cuenca del Mediterráneo, no están difiriendo mucho en sus mitos, ¿vale?, porque la mayoría de ellos se localizan en España. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales, nos vemos prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo, con más reyes de la España antigua, y llegaremos hasta Argos y su famosa nave. Que tengáis muy buen día a todos.